La vida de Moisés es una de las historias más inspiradoras de la Biblia, un recorrido lleno de momentos donde la fe fue su única guía. Moisés fue alguien común y corriente a quien Dios llamó a cumplir una misión extraordinaria, y a través de su vida, nos dejó lecciones profundas de confianza, obediencia y amor por Dios y por su pueblo. La historia de Moisés no es solo un relato antiguo, sino una guía para quienes buscan vivir una vida de fe, especialmente cuando enfrentan obstáculos que parecen imposibles de superar. En este video, profundizaremos en cómo Moisés cultivó y sostuvo su fe en cada etapa de su vida y cómo su historia nos invita a confiar en Dios, incluso en medio de las dificultades más grandes. Moisés fue adoptado por la hija del faraón y creció en el palacio egipcio, un lugar de lujo y privilegios, alejado de los sufrimientos de su pueblo. Sin embargo, a pesar de su educación y formación egipcia, Moisés nunca olvidó sus raíces. Su corazón seguía siendo el de un hebreo. Al ver la opresión de su pueblo, sintió una compasión tan profunda que, en un arrebato de justicia, defendió a un esclavo hebreo, acabando con la vida de un egipcio. Este acto lo obligó a huir de Egipto y a dejar la vida de privilegios que había conocido. En el desierto, Moisés se convirtió en pastor y comenzó una vida de humildad y servicio. Este tiempo de soledad y humildad en Madián fue clave para su formación espiritual. Aquí, Dios fue moldeando su carácter y preparándolo para el llamado que vendría después. Este proceso de formación es un recordatorio de que, muchas veces, Dios nos lleva por el desierto de la vida para prepararnos y fortalecer nuestra fe. La historia de Moisés nos enseña que, aunque los tiempos de soledad y dificultad puedan parecer duros, también son oportunidades para que nuestra fe crezca y para que Dios obre en nuestro carácter. La zarza ardiente es uno de los momentos más icónicos de la historia de Moisés. Mientras pastoreaba ovejas en el monte Horeb, Dios se le apareció en una zarza que ardía sin consumirse, y desde ese fuego le habló directamente, llamándolo a regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, asombrado, escuchó el llamado, pero en un principio sintió temor y dudas. Aún así, en medio de sus limitaciones y excusas, Dios le recordó que él mismo estaría con él y lo guiaría en cada paso. Este encuentro con Dios en la zarza ardiente marca el inicio de un viaje de fe profunda. A través de este relato, vemos cómo Dios no elige a Moisés por su habilidad o elocuencia, sino por su disposición a obedecer, incluso cuando no se siente capaz. Nos enseña que la fe implica confiar en Dios incluso cuando nosotros mismos sentimos que no estamos listos o preparados. A partir de aquí, Moisés se convierte en un instrumento de Dios, y su fe comienza a crecer a través de los desafíos y pruebas que enfrenta. Uno de los mayores actos de fe de Moisés fue regresar a Egipto y enfrentarse al faraón, un acto que requería una valentía extraordinaria. Él sabía que desafiar al líder de Egipto significaba arriesgar su vida, pero también confiaba en que Dios estaba con él. Al presentarse ante el faraón y pedirle que dejara ir al pueblo de Israel, Moisés se convirtió en un mensajero de Dios, alguien que hablaba con una autoridad no propia, sino divina. Cada plaga que Dios envió a Egipto fue un recordatorio para Moisés de que Dios cumplía su palabra, y esto fortaleció su fe. La tenacidad de Moisés ante el faraón nos enseña que la fe genuina se mantiene firme en medio de la adversidad, y que confiar en Dios significa perseverar, incluso cuando el progreso parece lento o inexistente. La historia de las plagas es una lección sobre la paciencia y la persistencia en la fe. Aunque las circunstancias puedan verse oscuras y el faraón de nuestra vida parezca inquebrantable, Dios tiene el control y cumplirá su voluntad en el momento perfecto. Después de la liberación de Israel, Moisés llevó al pueblo a través del desierto, un lugar inhóspito y lleno de desafíos. Este recorrido por el desierto se convirtió en una prueba tanto para Moisés como para el pueblo. Aquí, Moisés fue testigo de cómo la fe de los israelitas vacilaba constantemente y cómo, en momentos de desesperación, querían regresar a Egipto, olvidando el milagro que Dios había hecho al liberarlos. El desierto es una metáfora poderosa para nuestras propias vidas. Todos enfrentamos momentos en los que las dificultades y las pruebas parecen interminables. En esos momentos, como Moisés, podemos acudir a Dios, quien nunca nos abandonará. Moisés se convirtió en un líder paciente, alguien que intercedía constantemente por el pueblo y que pedía a Dios que proveyera para ellos en cada momento de necesidad.
Desde el maná diario hasta el agua de la roca, Dios mostró que su provisión es suficiente y que nunca dejará a su pueblo desamparado. La fe de Moisés alcanzó una dimensión más profunda cuando Dios lo llamó al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. En este encuentro, Dios no solo le dio instrucciones para el pueblo, sino que también le mostró su santidad y su justicia. La fe de Moisés le permitió subir al monte en obediencia, acercarse a Dios y recibir sus instrucciones con reverencia y respeto. Este momento simboliza la relación de confianza y obediencia que Moisés tenía con Dios. Él no cuestionó las leyes ni intentó alterarlas, simplemente aceptó el llamado divino con humildad y responsabilidad. Este episodio nos recuerda que la fe implica escuchar y obedecer la voz de Dios, aunque a veces sus mandatos no siempre sean fáciles de comprender o seguir. La entrega de los mandamientos representa un pacto, una relación en la que Dios promete guiar y proteger a su pueblo, mientras ellos deben vivir en obediencia y fe. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de Moisés es su papel como intercesor. Hubo momentos en los que el pueblo de Israel desobedeció y se apartó de Dios, adorando ídolos y rebelándose contra sus mandatos. En esos momentos, Dios estaba listo para castigarlos, pero Moisés se interpuso como un mediador, orando por el pueblo y pidiendo a Dios que mostrara misericordia. La intercesión de Moisés es un acto de fe y amor que demuestra su conexión profunda con Dios y su compasión por su comunidad. Su oración por el pueblo nos enseña que la fe no solo es una relación personal con Dios, sino que también debe manifestarse en amor y compasión hacia los demás. Nos recuerda que, como creyentes, tenemos la responsabilidad de orar y de interceder por aquellos que están en necesidad, incluso cuando sus errores nos afecten directamente. La vida de Moisés nos deja múltiples lecciones sobre la fe y el carácter que debemos cultivar como creyentes. Su historia nos enseña que la fe no significa la ausencia de dudas o temores, sino la disposición a seguir adelante, confiando en que Dios está en control. Moisés nos muestra que la verdadera fe es aquella que obedece sin condiciones, que persevera ante la adversidad, y que se preocupa por los demás, aun cuando ello implique sacrificios personales. Hoy en día, podemos ver nuestra vida reflejada en muchas de las experiencias de Moisés. Todos enfrentamos faraones que nos desafían y desiertos que parecen interminables, pero la historia de Moisés nos recuerda que Dios es fiel y que Él siempre cumple sus promesas. Al igual que Moisés, podemos aprender a confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida, y podemos convertirnos en un testimonio vivo de su amor y su poder. Moisés fue una persona imperfecta, alguien que dudó y que enfrentó sus propios temores. Sin embargo, Dios lo usó para cumplir un propósito grande y transformador. Al recordar su vida, somos llamados a vivir una fe que no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia y el poder de Dios. Hoy, cada uno de nosotros puede responder al llamado de Dios, confiando en que Él nos guiará y nos dará la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Siguiendo el ejemplo de Moisés, somos invitados a vivir una fe comprometida, una fe que no se deja vencer por las circunstancias, sino que se mantiene firme en Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe inspirado en la vida de Moisés. Si este mensaje ha sido de ayuda o inspiración para ti, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos temas que seguiremos explorando juntos. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Comparte este contenido para que otros también encuentren inspiración y crezcan en su fe. Nos vemos en el próximo video.